Bueno, estamos acá con Maxi Nobili, nuestro nuevo columnista. Voy a hacer una breve presentación. Él es el creador del sitio www.paradeportes.com. ¿Cómo nació este sitio, Maxi? Contame. Este sitio nació en octubre del año pasado, en 2014. A partir de la necesidad, uno como periodista, venía observando que hay una gran cantidad de contenidos periodísticos. Uno como periodista habla siempre de contenidos. Esto significa que hay gran cantidad de actividad deportiva a nivel municipal, provincial y nacional sobre el deporte adaptado, el deporte inclusivo, el deporte paralímpico, pero realmente no se ve reflejado en los medios masivos de comunicación y en los medios no tan masivos. Exactamente. Entonces, analizar el porqué de esta situación. Esto surge un poco del análisis que uno realiza y sucede no solamente en el ámbito del mundo paralímpico, sino también a nivel empresas privadas y gobiernos, donde las áreas de prensa y de comunicación no están profesionalizadas y desarrolladas. Por lo tanto, hay mucha actividad y toda esa actividad no se traslada a los medios. Por lo tanto, si el periodista no recibe la información, no la refleja y no la publica. Este es un buen ámbito, este programa, como para que sí se hable de eso, por eso te convocamos como columnista. Además, nosotros cubrimos muchas veces esto, pero no con el rigor suficiente, porque hay diferencias entre una cosa y otra. Y me gustaría que me expliques qué es un deporte adaptado, recién lo mencionaste, qué es un deporte inclusivo y qué es un deporte paralímpico. Parece que uno tuviera la idea de que todo es deporte paralímpico y no es así. No Contámelo. Es así. El deporte adaptado es aquel deporte que, modificándole la mínima cantidad de reglas, mantiene su esencia. Por ejemplo, si vemos tenis adaptado en sillas de ruedas, uno está viendo tenis, no está viendo béisbol. O sea, claramente está viendo tenis. Hay una pequeña modificación que se relaciona con la movilidad, por ejemplo. En el caso del tenis, en vez de tener un pique, tiene dos piques. Ah, ok. Entonces, se modifica alguna regla. Exactamente. Depende del deporte, hay más categorías. Otro, por ejemplo, puede ser el ping-pong. Puede ser el ping-pong, el atletismo, natación, distintos, o el fútbol, ¿no? Tenemos el fútbol para ciegos, o el fútbol para amputados. Entonces, cada uno tiene sus reglas y modificaciones, pero uno ve, en este caso, tenis, o ve el fútbol, y está viendo fútbol y está viendo tenis. Casi con todas las mismas reglas. Por lo menos las esenciales. O sea, el concepto es que modifique la menor cantidad de reglas para que el deporte mantenga su esencia. Ok, ¿y inclusivo? El inclusivo es aquel deporte que no está adaptado, ¿sí? Que mantiene, que fue creado para que las personas con discapacidad y sin discapacidad puedan desarrollarlo en conjunto. A ver, por ejemplo. A ver, vamos a hablar del fútbol. El fútbol que vemos todos el fin de semana. La realidad es que una persona sorda tranquilamente podría jugar al fútbol. O sea, si bien hay fútbol de sordos, pero la realidad es que hay deportes que te permiten poder desarrollar una actividad de manera inclusiva. El fútbol como tal, por lo tanto, es un deporte que tranquilamente lo podemos llamar como un deporte inclusivo, más allá de que haya algunos adaptados. Pero quiere decir entonces que eso tiene que ver con las características del deporte, no con que se haya pensado, porque cuando vos decís deporte inclusivo, a mí me suena a algo parecido al adaptado, es decir, alguien inventa ciertas reglas, un conjunto de reglas para que ese deporte pueda incluir personas con discapacidad. Pero esto no es así, esto es, el deporte en sí permite que personas que tienen una discapacidad puedan jugar ese deporte o practicar ese deporte. Por ejemplo, ¿cuál otro? Los entendidos, bien, los grandes especialistas señalan que de acá a 20, 30 años, o sea, lo que se viene en el mundo es el deporte inclusivo. ¿Cuál otro hay aparte del fútbol? Bueno, tenemos... Pero el tenis, por ejemplo, también entonces es un deporte inclusivo. Porque un sordo también podría jugar. Sí, acá en este caso en sillas de ruedas, bueno, ahí tal vez uno no puede jugar, un tenista está parado con silla de ruedas porque la diferencia sería mucho. Claro. Entonces, hay deportes y deportes, pero en el mundo lo que se avanza es en la inclusión. Hemos visto en los Juegos el caso del sudafricano, el atleta Pistorius, que había competido, o sea, no en el Juego Paralímpico, sino en el Juego... compitió en el Juego... Entonces, hay todo un proceso, todo es lento, pero cada vez más rápido. Y esa es la idea, lo que es el deporte adaptado, la gran cantidad de deportes adaptados que hay, que facilita la inclusión y la práctica deportiva de las personas con discapacidad, lo que es el deporte inclusivo, y después tenemos el tercer, que no es una categoría, que es el deporte paralímpico. ¿Qué es el deporte paralímpico? De esta gran cantidad de deportes adaptados, podemos tener 40, 50 en el mundo, algunos de esos deportes son olímpicos. Son olímpicos. Okay. ¿Sí? Si vamos al caso, bueno, el tenis es un deporte paralímpico.
Si vamos al caso del fútbol, el fútbol para ciegos es un deporte que se juega en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Pero el fútbol adaptado, de personas que tienen muletas, que falta una pierna o un brazo, es un deporte adaptado, pero no es paralímpico. Tengo una pregunta. Sí. El squat rugby, o quad rugby, ¿no? Quad rugby, ¿es? Sí. A veces digo squat. El quad rugby, ese con estas sillas sí. muy preparadas. ¿Tiene algo que ver con el rugby? ¿Está sacado del rugby o eso es otro deporte pensado para personas en silla de ruedas? Mantiene la esencia del rugby, nace a partir del rugby y obviamente adaptado para que se pueda jugar. Pero estamos viendo un paño de imágenes. ¿Qué es esto? Este es de Londres, es el clip de Londres 2012, que los organizadores desarrollaron en su momento. ¿Acá cómo nos fue a nosotros? Bueno, en Londres 2012, en los Juegos Paralímpicos de Londres, tuvimos una buena actuación con una medalla plateada, 4 de bronce y 21 diplomas olímpicos. El diploma es el que le dan a los deportistas que están entre el cuarto y el séptimo puesto. ¿La plata de qué fue? Plata tuvimos de judo, tuvimos de atletismo también, así que tuvimos ahí una buena cosecha. Acá hay todo un avance que tiene que ver con el deporte olímpico y paralímpico. Por un lado está el COPAR, que es el Comité Paralímpico Argentino, es la organización que nuclea las federaciones y organiza y rige todas las actividades. Ahí están las federaciones y organizaciones que conforman el Comité Paralímpico Argentino, cuyo presidente es José María Valladares. Y decime, ¿cuándo nació el concepto de hacer un comité paralímpico, de que existan los Juegos Paralímpicos? Esto no tiene muchos años, calculo que no tiene muchísimos años de historia, ¿no? ¿Cuándo nacieron los Paralímpicos? La historia del movimiento paralímpico surge finales del siglo XIX, 1888, en Berlín, donde empieza a haber los primeros clubes para personas sordas. Y después la gran semilla se produce sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1944, el gobierno de Gran Bretaña le pide al doctor Ludwig Guttmann, que trabajaba en el hospital Stock Mandeville, hacer un área para personas con problemas de médula, con personas que eran militares y civiles que habían tenido algún problema habían sido heridos durante la guerra. El doctor lo que empieza a realizar es utiliza el deporte como un proceso de rehabilitación, pero ese da un paso y pasa a ser también de rehabilitación, a ser recreativo y después termina siendo competitivo. En 1948 se hacen los Juegos Stock Mandeville, ahí del hospital. 16 militares británicos participan de tiro con arco. En el año 52 se suman militares holandeses también y ahí se juegan los Juegos Internacionales de Stock Mandeville. Y ya en 1960, en Roma, en capital de Italia, los primeros Juegos Paralímpicos, lo que hoy conocemos como Juegos Paralímpicos. A partir del 60 se empiezan a jugar. Exactamente. 23 países, más de 400 atletas, y a partir de ese momento, cada 4 años, se empezaron a desarrollar en distintas ciudades los Juegos Paralímpicos. En el 76, por primera vez, se desarrollan los Juegos Paralímpicos de invierno, y recién en 1988, en Seúl, donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos comparten la misma ciudad. ¿Sí? Después de un acuerdo entre el comité... ¿Esto a partir de cuándo? Claro, porque en Londres fueron primero los Olímpicos convencionales y después los Paralímpicos. Por ejemplo, en el primero de Roma del 60, ahí se juegan los Paralímpicos. Pero en Tokio recién en el 88 se unifican. Y a partir de ese momento, 88 Seúl, 92 Barcelona y distintas ciudades, hasta llegar al año que viene, a Río 2016, primero se desarrollan los Juegos Olímpicos y después, 1 o 2 semanas después, los Juegos Paralímpicos. O sea que tienen una relevancia internacional muy importante. Claro. Que, como vos dijiste al principio de la charla, no está reflejada en los medios. Digamos, nosotros vamos a intentar que esto pase desde nuestro humilde lugar, pero no está reflejada en los medios la importancia que tiene. Y yo por lo que veo, por lo que vi de las organizaciones, por ejemplo en el último en Londres, en los últimos Juegos en Londres, la verdad que tienen un relieve y una producción, por decirlo de alguna forma, tremenda, impresionante. Tan fuerte como la de los Juegos Olímpicos convencionales. ¿Qué es lo que se nos viene ahora? ¿Qué viene ahora? Y ahora tenemos el evento paralímpico más importante, son los Juegos Panamericanos, Parapanamericanos de Toronto,
En julio se juegan los Juegos Panamericanos y a partir del 7 de agosto los Juegos Parapanamericanos, donde va a haber más de 1.600 atletas, unos 200 de Argentina. Hay 15 deportes, de los cuales Argentina va a presentar 14 disciplinas, así que vamos a tener un número importante. ¿En qué tenemos posibilidad de ganar? Tenemos posibilidad de ganar con Gustavo Fernández, que es el tenista número 4 del mundo. Así que tenemos grandes chances en silla de ruedas. Qué interesante sería verlo, esto. Tendrías que empezar a traernos material. Vamos a partir de ahora audiovisual para que veamos. Poder desarrollar cada uno de los deportes, cómo se juegan, cuáles son las características, contar las historias de vida de cada uno de los deportistas. Acá lo que hicimos nosotros fue el año pasado, hicimos un partido, uno de los camarógrafos de acá y yo, al ping-pong contra dos, que no me acuerdo los nombres. Claro. Se llaman Gaby Coppola y Mauro, que son... Coppola Grosso. No. Coppola Grosso. Nos pasaron por arriba directamente. No la veíamos, no la pudimos ver directamente. Juegan muy lejos de la mesa, claro, y se mueven como, no sé cómo hacen. Pues es genial lo que hacen. Y yo creo que nos agarra Gustavo Fernández al tenis y nos pinta la cara sin ninguna duda. Claro, así que bueno, eso es también... Bueno, es muy interesante que te tengamos como colaborador, porque es una parte muy importante. El deporte, siempre lo digo yo, el deporte y el arte son dos cosas fundamentales para la rehabilitación, pero además de la rehabilitación para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Ninguna persona que tenga una discapacidad o de nacimiento o adquirida deja de mencionar estos dos pilares para mejorar su calidad de vida, que son el deporte y el arte. Así que nos viene muy bien que estés y que nos vayas trayendo material para que nosotros vayamos viendo esto en los sucesivos programas. Exactamente, yo estoy muy contento y es muy importante recalcar esto. Estamos hablando de deportistas que tienen algún tipo de discapacidad, no de discapacitados que hacen deportes. Ok, muy interesante eso. O sea, son gente dedicada al deporte, con sus características. Exactamente, que se entrenan... Muy interesante esa definición, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. A ver, repetímela. Son deportistas que tienen algún tipo de discapacidad y no discapacitados que hacen deportes. Ok. Gracias, Maxi. Gracias. Nos vemos la próxima. La próxima vamos. Vamos ahora con la doctora Cotiñola. Pero muy buenos días, queridos amigos. Gracias, Fena. Feliz fin de semana largo. Y como todos los fines de semanas largos, de este tampoco me salvo. Así que estoy para darles respuestas a las millones de consultas que nos dan de todas partes del país. Y para eso saben quién es el indiscutible socio de las consultas de ustedes. ¿Saben quién? Nuestro querido director, el señor Tato, a la consulta. Buen día, doctora Silvina. Soy Sandra, tengo un hijo de 7 años que tiene TGD, vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Por falta de pago de la obra social a los prestadores, mi nene se quedó sin las prestaciones básicas. Mi consulta es la siguiente: ¿a quién debo reclamar, dado que la obra social no me da respuesta? Mil gracias. Fantástico, Sandra, fantástico, porque esto está más que reglamentado por la Ley Madre, la Ley 24.901, donde se hablan que las prestaciones médicas en materia de discapacidad, siempre que estén prescriptas por el médico de cabecera del paciente, de la persona con discapacidad, no tienen que tener ningún tipo de restricción. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la cantidad de sesiones que fueren necesarias, el tiempo que fuere necesario, y no puede haber ningún otro factor que restrinja la cobertura prestacional. ¿Qué tenés que hacer? Obviamente tenemos que saber que las obras sociales, que las empresas de medicina prepaga tienen un agente oficial, un organismo del Estado que las supervisa para ver si completan o no, o si cumplen o no su función específica. En el caso de la salud, este organismo es la Superintendencia de Servicios de Salud, y allí es donde debieras presentarte en la calle Roque Sáenz Peña, 530 de memoria, y ahí mismo tener que iniciar, en primer lugar, un reclamo denunciando el incumplimiento de tu obra social. Y si obviamente luego de ser evaluado por el Departamento de Discapacidad de la Superintendencia esto configura una flagrante violación a la ley, seguramente va a tomar intervención, los va a emplazar y la obra social va a tener que ajustar su conducta a derecho. ¿Qué significa eso? Dar cumplimiento concreto a todas las prestaciones que tu nene necesita. Espero te haya servido. No dejen de hacer este tipo de reclamos, porque la única forma de combatir las violaciones a la ley es haciendo las denuncias pertinentes ante los lugares que corresponden. Pero no se me vayan, porque en feriado seguimos trabajando todos acá. Quien les habla y el conductor. Fena, con vos.
Mire la doctora cómo lo redondeó, ¿no? Ah, muy Qué bien. bueno, Cada vez con más estuvimos estilo. trabajando acá. Bueno, si seguimos ustedes la acá. quieren contratar a la doctora Cotiñola, ¿estoy allá o acá? ¿Dónde estoy allá? Si ustedes la quieren contratar a la doctora Cotiñola, acá tienen todos los datos. La doctora hace asesoramiento para empresas, conferencias y cualquier tipo de asesoramiento jurídico en la problemática de la discapacidad. Acá tenés todos los datos para llamarla. Llámenla a la doctora que con todo cariño los va a atender. Y capaz que les canta un tema. Mira lo que te digo. A ver, canta un tema. Porque acá somos todos artistas. Es el mundo entero que nos rodea, es artístico. Me dice la profesora que tiene razón, a veces tiene razón la profesora, que Hoy se va a sorprender, hoy se va a algunos de los que sorprender. están acá, de los que van a ver hoy la obra de teatro, de títeres, fueron los que construyeron los títeres. Exactamente. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Es Por verdad. allá hay una... ¿No? Levante la mano. ¿Ellas hicieron los títeres? Sí, ellas sobre todo. Mirá Vino qué con otro grupo, también del GEPAS, ¿no? Ellas van a ser parte de la escenografía. La idea de esta propuesta tiene que ver con primero poder acercar el teatro de títeres a la televisión de esta manera, ¿no? Y poder construir toda la obra desde un principio, hacer los personajes, hacer la escenografía, hacer la utilería. Y lo más lindo para mí es que no son profesionales de los Claro, títeres. esa es la idea. Esto lo hacen con cariño los niños, así como toda esta escenografía que vemos, menos los cuadros de Milo, pero toda esta escenografía fue hecha acá, en este estudio, en este lugar, por nuestros invitados del Rincón de Arte. Genial, profesora. Bueno. ¿Sabe qué hacemos ahora? Vamos Dame. a un corte y seguimos pensando. Vamos a seguir pensando. Ahí está.